capítulo 5, leemos de versículo 1 al 13, dice la palabra de Dios, leo en la versión Reina Valera, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si ponemos a pensar, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, todos nosotros nos gustaría tener una iglesia llena de gente, y la realidad es que es quizás lo que detrás de lo cual van muchas iglesias, de que haya muchas personas, que la iglesia se lleno de personas. Nosotros solemos pensar que las iglesias tienen mucha gente y muchas visitas en YouTube o Facebook son iglesias buenas. O sea, inevitablemente solemos pensar eso. Bueno, si hay mucha gente es porque esta iglesia debe ser buena, y si hay poca gente es porque esta iglesia debe ser mala. Y lamentablemente hasta se venden libros con fórmulas de cómo hacer crecer tu iglesia, cómo hacer para que tu iglesia tenga más personas. Y cuando pensamos en eso, pensamos en cómo las iglesias van detrás de los números, por decir así. Claro, cuando nosotros pensamos eso, pensar en disciplinar a una persona es una locura. O sea, pensar en decirle, si yo estoy queriendo que la iglesia se llene, tener que decirle a una persona que ya no es bienvenido en la iglesia, parece una contradicción. Y encima luchamos, todos luchamos, y nos ponemos a pensar, pero Dios es bueno. Si Dios es bueno, ¿cómo nosotros vamos a disciplinar a una persona? ¿Cómo vamos a decir a una persona que no venga más a la iglesia? ¿No sería eso contrario al Evangelio? Pensá por un momento. Si Dios vino a salvar pecadores, ¿cómo vamos a decirle a alguien que ya no es más bienvenido en la iglesia? Bueno, la realidad es que lo debemos hacer porque es lo que la Biblia manda. Aunque luchemos con eso, aunque pensemos, si pensamos en el contexto de querer que una iglesia se llene, pensamos, y si encima esta persona se va y arrastra a otros, y si detrás de eso se me vacía la iglesia, y si detrás de esto la iglesia se divide, y vienen muchas, y si le hacemos un mal en lugar de hacerle un bien, pero no debemos amarlo, luchamos, hermanos, luchamos con todas estas preguntas en nuestra mente, y qué hacemos, y cómo actuamos. ¿Por qué no miramos para otro lado? Pensá por un momento. ¿Por qué simplemente, si no es algo que me afecta a mí o de manera directa o le afecta a otro de manera directa, por qué simplemente, bueno, sí, es su vida, acá que nadie se meta a su vida, nadie nos metemos en la vida de nadie, mira, hacemos la vista gorda, como se suele decir? ¿Por qué no hacemos eso? Bueno, no hacemos eso porque, como vamos a ver en este texto,
no debemos tolerar la práctica del pecado en la iglesia por alguien que manifiesta ser un creyente, o que dice ser un creyente, repito. No debemos tolerar la práctica del pecado en la iglesia por alguien que manifiesta o que dice ser un creyente. Y vamos a ver 3 motivos en este texto, 3 motivos por los cuales no debemos tolerar el pecado por alguien que manifiesta ser un creyente. Y el primer motivo que encontramos en el texto es que el pecado es un mal testimonio para la iglesia. El pecado es un mal testimonio para la iglesia. Noten conmigo, por favor, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Si recordamos brevemente el contexto de dónde estaba la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corintio, recordemos, estudiando los dones ya lo hemos dicho, pero recordemos que Corintio era una ciudad sumamente inmoral. Había un templo de Afrodita donde dicen que había más de 1000 prostitutas. Algunos dicen no podía ser 1000, bueno, no importa cuántas, pero había un templo donde se ejercía ese tipo de prácticas inmorales. Al acto inmoral se le llamaba corintizar, o sea, estaba tan plagada la inmoralidad que se le había puesto corintizar. Se decía que un viaje a Corintio no era para cualquiera. Un escritor, Gordon Fee, él dice que podemos comparar a la ciudad de Corinto, para que nos demos una idea, a la ciudad de Corinto con Las Vegas. Todos, ¿a qué van a Las Vegas? A pecar, a pecar lo máximo posible. Así vemos en las películas, vemos en todos esos lados donde la gente va ahí a pecar, no va a otra cosa, a hacer todo tipo de desenfreno. Bueno, podemos imaginarnos que así era Corinto. Era una ciudad comercial y esta iglesia estaba en medio de eso. Imagínense por un momento, quizás una iglesia en Las Vegas, una iglesia del Señor, digamos, con creyentes genuinos. Ahí en el medio de Las Vegas, imagínense. Bueno, por supuesto esta iglesia luchaba con ese contexto. Y a Pablo, según leemos en capítulo 1, le llega un informe de muchas cosas. Leemos ahí en capítulo 1 por los de Cloé. Pablo es informado que había problemas, había divisiones, varios temas que trata Pablo en la carta. Y uno de esos temas es que había una persona que estaba teniendo intimidad con la mujer de su padre. Noten ahí, se oye que hay entre vosotros fornicación. Entonces Pablo le va a decir a la iglesia cómo deben actuar en este caso. O sea, ¿qué deben hacer con una persona así? Bueno, y Pablo va a hablar de la disciplina, y quizás cuando leemos 1 Corintios 5, lo que tal vez pensamos, y es lo que algunos sostienen, es que Pablo está diciendo que se trate el pecado de esta manera, en 1 Corintios 5, por la gravedad del pecado. Dice, se dan cuenta que no es algo leve, es algo grave. Una persona, un miembro de esa iglesia, estaba teniendo intimidad con la mujer de su padre. Así que era algo grave. Entonces, quizás muchos pastores, aún fieles, estudiosos, piensan que, bueno, nosotros tenemos que ejercer la disciplina en la iglesia en los casos que haya un pecado muy escandaloso. Y bueno, citan 1 Corintios 5. El problema, con verlo de esa manera, el problema es que Pablo acá en realidad no está explicando los pasos que se deben dar en una disciplina. No está explicando eso. Está explicando un caso específico. Cuando nosotros queremos saber cómo son los pasitos que tenemos que dar para una disciplina, ¿dónde debemos ir? Así es, a Mateo 18. Y ahí Jesús nos explica cómo es la disciplina en la iglesia. Y ahí Jesús explica, no está hablando de un pecado específico, Jesús, sino está pensando en alguien que está pecando. Dice que si alguien peca contra ti, algunos manuscritos dicen solamente si peca, está en discusión si es contra ti o solo peca, no importa, pero no especifica el pecado, no especifica. Si alguien peca, ¿qué hacemos? Bueno, confrontarlo a solas. Y si no se arrepiente, anda con testigos. Y si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Y si no se arrepiente, paso 4, tenlo por gentil y publicano. Así que Jesús explica que la disciplina no se ejerce en un pecado específico, sino que se ejerce en pecados no arrepentidos. No habla de tipos de pecados, sino pecados no arrepentidos.
Pero cuando nosotros vamos a 1 Corintios 5, que es el texto con el cual estamos, nos damos cuenta que Pablo no está diciendo que se debe juzgar el pecado, ese pecado específico de esta persona, porque el pecado era grave, sino porque estaba en el paso 3 de Mateo 18. Noten ahí en el texto, dice, se oye que hay entre vosotros. O sea, el punto es, la iglesia está al tanto. Recuerden Mateo 18, a solas, con testigo, ¿y cuál es el tercer paso? La iglesia. En este caso, la iglesia lo sabía. Era de público conocimiento. Este hombre estaba teniendo intimidad con la mujer de su padre. Era de conocimiento público. Estaban en el paso 3 de Mateo 18 y debían pasar el paso 4, pero la iglesia no hacía nada. Ahora, cuando pensamos en la disciplina de la iglesia, no disciplinamos por grados de pecado, Por supuesto, hermanos, por supuesto, que hay situaciones donde debemos actuar de distintas maneras, ¿no? Que se me viene a la mente solamente si alguien, no sé, es denunciado por abuso sexual. Bueno, quizás le saquemos la membresía directamente, por supuesto que sí. Y quizás trataremos se entregará a esa persona a la policía, trataremos de seguir con el Evangelio, pero bueno, quizás requiera una situación extrema. Por supuesto que hay situaciones donde hay que manejarlo de distinta manera, pero no disciplinamos por grados de pecado, sino disciplinamos por pecados no arrepentidos. Pero sí vemos en este texto claramente que, disciplinamos por pecados no arrepentidos, pero por pecados evidentes. ¿Qué quiere decir esto? No disciplinamos a una persona por orgullo. ¿Cómo disciplinas imagínense, ¿cómo aplicás Mateo 18 con una persona orgullosa? ¿Cómo haces? ¿Cómo lo medís? No tenés manera. Con una persona que no tiene amor por los hermanos. No lo podés medir. Claro, ahora, si esa persona realmente es orgullosa y realmente no se arrepiente, ese pecado se va a manifestar. Quizás no recuerdan la historia, pero en el Antiguo Testamento se nos habla del rey Ezequías, que en un momento vinieron los extranjeros de Babilonia y él les mostró todo el templo y el oro y qué sé yo, un montón de cosas, y Dios dice que él permitió eso para mostrar lo que había en su corazón. O sea, el orgullo que tenía el rey se manifestó. Por supuesto, una persona orgullosa, y bueno, lo va a manifestar. Una persona que no tiene amor por los hermanos, lo va a manifestar. Pero claro, la disciplina se ejerce por pecados específicos, ¿no? No por falta de amor, no por algo subjetivo. O en este caso, era un pecado específico. Esta persona estaba teniendo intimidad con la mujer de su padre. Nada se dice del padre de este hombre, así que, bueno, obviamente surgen especulaciones, lo cual podría ser acertado, que el padre hubiese muerto, que el padre, quizás esta persona habría muerto, ya no estaba vivo, y esta persona, bueno, empezó a tener intimidad con lo que sería su madrastra, no era su mamá, la mujer de su padre era su madrastra, y era un pecado manifiesto, y un pecado grave. Esta persona, dice el texto, estaba en fornicación, dice el versículo 1, se oye que hay entre vosotros fornicación, un pecado específico. Ahora, debemos aclarar algo obvio, pero lamentablemente por el contexto que nos encontramos hoy en día, no es tan obvio, y es que la fornicación es pecado, hermanos. La fornicación es pecado. Pienso en los jóvenes, quizás, de la iglesia, todos nosotros, más que todos los jóvenes, que son invadidos con este falso concepto del amor, donde si vos tenés atracción hacia otra persona, pero no estás casado, no importa, el amor se manifiesta a través de la intimidad y nos bombardean, hermanos, con eso. Películas, series, canciones, conversaciones en el colegio, nos bombardean. Y nos bombardean tanto que quizás empezamos a dudar. Bueno, ¿será pecado o no será pecado? ¿Será pecado? Bueno, la Biblia es claro, hermanos, muy claro, la fornicación es pecado. Dice, por ejemplo, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, etc. Y versículo 21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínense,
Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, etc., heredarán el reino de Dios. Hebreos 13:4, honroso, precioso, hermoso, sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros, los juzgará Dios. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, etcétera, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, el infierno. Así que la fornicación no es algo liviano, no es algo liviano. Y debemos aclararlo porque lamentablemente, uno habla a veces con personas, quizás de otras iglesias, en el cual cuando estás hablando con la persona, esa persona te confiesa que vive con su novia, no con su esposa, que vive con su novia, pero dirige la alabanza en la iglesia. Y de verdad nos sorprendemos de los casos que hay así. Llegas a una iglesia en concubinato con tu pareja y te dicen, bueno, si ustedes se aman, Dios lo ve como un matrimonio. Si ustedes se aman, está bien. Dios es amor, así que a Dios no le importa esto. Bueno, vemos que en la Biblia que sí le importa, porque a los fornicarios, ¿quién los juzgará? Dios. Entonces, vemos que era un pecado evidente, un pecado, no estamos hablando de esto, de algo subjetivo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Será o no será? ¿Será o no será? No, esto es algo evidente, Y cuando Pablo dice, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, bueno, se le sumaba el condimento a esto, de que no solamente era una fornicación, sino era algo aberrante, totalmente aberrante. Cuando vamos al Antiguo Testamento, la Biblia hace énfasis en que una persona no podía estar con su madrastra, con la mujer de su padre, o viceversa, si es una mujer. No se podía. Dice Levítico, por ejemplo, 18:8, la desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y dice el versículo, luego de dar una lista de pecados, Levítico 18:29, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, estar con la mujer de su padre, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Y esto es lo que Pablo está diciendo en este texto. Cuando dice, sacad ese perverso entre vosotros, está citando esto. Serán cortadas de entre su pueblo. Deuteronomio 22:30, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Así que era algo aberrante, pero no solamente para los judíos, aún para los gentiles. Un escritor de ese tiempo, Gallo, dice lo siguiente: tampoco puedo casarme con la que previamente ha sido mi suegra, o mi madrastra, o mi nuera, o hijastra. Otro escritor de ese tiempo, no creyente, dice lo siguiente, acerca del matrimonio de una mujer con su yerno. Dice, hay pensar en el pecado de esa mujer increíble, jamás oído en toda la experiencia, a excepción de este caso. Así que vemos que era algo totalmente aberrante, sea para los gentiles, sea para los judíos. Ahora, hay que hacer una aclaración acá. Por supuesto, que la fornicación no es el pecado imperdonable. Claro que no. Claro que una persona que, quizás todos aquellos que hemos caído en pecados antes de conocer al Señor, por supuesto que hay perdón en el Señor, claro que sí. Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 6:11, hablando de varios pecados dentro de los cuales está la fornicación, 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, claro que cualquier persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, todos sus pecados son borrados. Todos sus pecados son puestos sobre Cristo y la justicia perfecta de Cristo es imputada a su cuenta. Cualquier persona, no importa la gravedad de sus pecados, que se arrepiente de sus pecados
y ponen su fe en Jesús para la salvación, sea fornicación, sea adulterio, sea lascivia, sea lo que sea, haya el perdón de Dios. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a morir por nuestros pecados. No importa la multitud de tus pecados. No importa. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan. En capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús salva al religioso más religioso. Y en capítulo 4 salva a la mujer inmoral más inmoral. Cualquiera, no importa si sos un súper religioso o un súper inmoral, no importa. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cualquiera sea la multitud de tus pecados, si te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo, Dios te regala la salvación. Y aún los creyentes que han caído en este pecado y se han arrepentido, que son creyentes, pero han caído en este pecado y se han arrepentido, tienen el perdón de Dios. ¿Tienen el perdón de Dios? Claro que sí. Y ya no deben cargar con la culpa de ese pecado, porque tienen el perdón de Dios. Y así lo vemos en el caso de David. Lo vemos en el caso de David, cuando David adultera con Betsabé y asesina y comete un montón de pecados. Natán le dice, Dios te perdonó. Claro, él tuvo, en ese caso, Dios no quitó las consecuencias del pecado, que es otra cosa. No quitó las consecuencias. David tuvo que cargar con consecuencias en ese caso, pero no con la culpa. Así que aún los creyentes, hermanos, que caemos en pecados como esos, si confesamos, nos apartamos, ya, podemos dormir tranquilos, digamos. Podés dormir tranquilo, claro que sí. Por eso decimos que no tiene que ver con la gravedad del pecado. El problema en este caso es que este hombre estaba practicando el pecado. Practicando, noten. Tiene, es un verbo presente, da la idea de algo que está haciendo. Tiene la mujer de su padre. O sea, no es algo que este hombre cometió, se arrepintió, lo confesó y aún así lo disciplinan. No está hablando de ese caso, Pablo. Está hablando de alguien que está practicando el pecado. Y a pesar de esta aberración, a pesar de que era evidente y la iglesia lo sabía, los corintios no hacían nada. Noten versículo 2. Y vosotros, le dice Pablo, estáis envanecidos. ¿No deberías más haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Los corintios, en lugar de pasar al paso 4 de Mateo 18 y sacar a esta persona de la iglesia, ellos eran muy amorosos. Noten, ellos se jactaban, yo me imagino. No, nosotros acá amamos tanto a las personas, te aceptamos como sos, no hay problema. Vos podés venir, seguir con tu vida, no hay ningún problema. Hacé lo que quieras, acá somos muy amorosos. Acá está todo bien. ¿Querés venir con tu pareja sin estar casado, en concubinato? No hay problema. Podés predicar, podés tocar alabanza, nosotros te amamos igual, está todo bien. No, eso es lo que se suele decir en las iglesias. Y eso quizás es lo que decían los corintios. Nosotros ya hemos pasado a un nivel superior de espiritualidad. Así que no hay problema, no hay ningún problema. Todos somos pecadores. Así que bueno, yo soy un pecador, vos también sos un pecador, así que no importa. Está todo bien, te aceptamos igual, no hay problema. Dios ve eso como un matrimonio. Quizás eran cosas que ellos podían pensar. Pero noten lo que dice Pablo. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo dice, no, ustedes, en lugar de haberse jactado de ser tan amorosos, deberían haber actuado. Deberían haber hecho algo. No se pueden quedar de brazos cruzados. No pueden decir que está todo bien, que Dios es amor y por eso miramos para otro lado. No. ¿Cómo es que no hicieron nada? O sea, se dan cuenta, Pablo lo está reprendiendo. Es como que le está diciendo, esto es increíble. ¿Cómo puede ser? Pero vemos algunos detalles importantes en esta frase. Pablo dice, como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Noten que Pablo dice, él estaba en Éfeso. Cuando escribe esta carta, él estaba en Éfeso. Pero Pablo está escribiendo como si él estuviese ahí, como si él estuviese en medio de la iglesia. Y él dice en el versículo 4, antes de dar el veredicto, en el nombre de nuestro Señor Jesús, reunido con vosotros
y mi espíritu. O sea, noten esto. Pablo está diciendo, esta es una decisión que debe tomar la congregación. No solamente Pablo está dando su voto. Y Pablo está, como queremos esta iglesia, pensando en el liderazgo de ancianos o de pastores, Pablo está guiando a esta iglesia, está liderando la iglesia, está conduciendo la iglesia, pero vemos que es algo que toda la iglesia debe hacer. Noten que dice reunidos vosotros. O sea, yo no estoy con ustedes, pero ustedes deben reunirse como iglesia y deben dar un veredicto. Deben dar un veredicto. Y Pablo dice, yo ya di mi veredicto, este es mi veredicto. Así que imagínense que Pablo no está presente, pero Pablo les escribe esta carta, la iglesia debía reunirse, y como si Pablo está liderando todo este proceso, y Pablo está diciendo, bueno, vamos a votar, yo ya doy mi voto. Yo ya doy mi voto. Y su voto está en el versículo 5. Pero también dice algo más interesante, o sea, vemos que es algo que toda la congregación Pablo está liderando el proceso, pero es toda la congregación que está participando, todos los miembros. Pero también dice algo muy importante, y creo que es algo quizás que más nos anima en todo este proceso. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué es tan importante esta frase y casi que repetida o paralela? Porque lo que Pablo está diciendo es, cuando ustedes ejercen la disciplina sobre alguien, ustedes tienen el apoyo del cielo. O sea, no están actuando en su nombre. Están actuando, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Están actuando con el poder o quizás con la autoridad de Dios. Nos preguntamos, ¿y si no somos muy legalistas al hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? No, si Dios es amor, ¿no será que quizás se nos va la mano? Pablo dice, no, el cielo está apoyando esto. Y esto es paralelo a Mateo 18, donde se trata la disciplina, Mateo 18, el texto tan conocido, de cierto os digo que todo lo que atéis en el cielo será atado ¿dónde? En la tierra. Y todo lo que desates en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. ¿Y eso para qué se suele usar? Para decir, bueno, que tenés que desatar demonios y no sé cuántas cosas más. El contexto es la disciplina. O sea, lo que está diciendo ahí Jesús en ese texto, porque la disciplina es, lo que ustedes digan de una persona en base a sus frutos, no en base a lo que queremos, en base a sus frutos, es lo que el cielo está diciendo. Si nosotros decimos, porque es lo que acaba de decir en el versículo 7, esta persona es un gentil y publicano en base a su pecado no arrepentido, el cielo está de acuerdo con vos. El cielo te está apoyando. O sea, no es algo que hacemos solo, es algo que el cielo está declarando con vos, está diciendo con vos, te está apoyando. Y luego de eso Jesús dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Todo es el contexto de la disciplina. Entonces, el punto es cuando nosotros hacemos esto, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Así como decimos que el Señor Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo aplicamos a un montón de cosas, el contexto es el evangelismo. Cuando vamos a disciplinar y a evangelizar, y estamos ahí temerosos, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Yo estoy con vosotros. Ese es el contexto. Bueno, y lo mismo es el contexto donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, o sea, 2 o 3 estén reunidos para ejercer la disciplina, ahí estoy yo. Es difícil, quizás de vuelta vienen dudas. ¿Y si la iglesia se divide? ¿Y si se van un montón de personas? ¿Y si somos tildados de legalistas? ¿Y si esto y si lo otro? Dudas. Jesús nos dice, yo estoy con vosotros. Esto es en el nombre de Jesús, esto es con el poder del Señor. Pero es importante aclarar algo. En un libro que trata sobre la revitalización de iglesias y toca el tema de la disciplina, este hombre dice algo muy sabio. Y dice, claro, si vos vas a enderezar una iglesia, no empieces por la disciplina. No empieces por la disciplina. Una iglesia que ejerce la disciplina, el cuarto paso de Mateo 18, es una iglesia que está todo el tiempo ejerciendo la disciplina, todo el tiempo. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si tu hermano peca, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre. Ve y confróntale estando tú y él solas. Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes bien exhortaos los unos a los otros, cada día. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que
en realidad una iglesia que llega a aplicar el paso 4 de Mateo 18, es una iglesia que aplicó el paso 1, 2 y 3. O sea, en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros todo el tiempo estamos ejerciendo Mateo 18. El tema es que quizás no avanza el paso 2. Se te acerca un hermano y te dice, hermano, me parece que se te fue la mano con tu esposa. No le hablaste bien. Tenés que cambiar eso. ¿Qué es eso? Es Mateo 18. Pero en la mayoría de los casos, ¿qué decís? Gracias, hermano, orá por mí, me está costando, ¿me podés ayudar? Y se corta ahí. Ya está. Quizás en algunos casos pasa al paso 2 y vas con un hermano y le decís, mira, hablamos a solas, no me quisiste escuchar, traigo acá a otro hermano porque estamos preocupados por vos. Estamos preocupados. Te vemos que estás teniendo un corazón endurecido. Te vemos que estás, de vuelta, algo evidente. Estás practicando tal pecado y tenés que dejar de hacerlo. Oh, gracias, hermanos, oren por mí. Se terminó. Y quizás se pasa al paso 3 y se lo decimos a la iglesia y se arrepiente. Y quizás no, y hay que pasar al paso 4. Pero es una iglesia donde, si nos damos cuenta, hermanos, todo el tiempo aplicamos Mateo 18. Y es una iglesia que aplica la disciplina, es una iglesia que está todo el tiempo exhortándose, estimulándose unos a otros al amor y a las buenas obras. Como dice Hebreos 3:12, exhortándonos cada día por el engaño del pecado, cada día, todo el tiempo. Donde cuando alguien peca no es que le caemos con el hacha ahí, restauradle. Queremos ganar a la persona. Entonces estamos teniendo un misterio de unos a otros. Por eso en las iglesias donde generalmente no hay comunión entre los hermanos, no hay disciplina. Porque el concepto es, nadie se mete a mi vida. Yo no me meto a la tuya, vos te metas a la mía. Entonces, claro, estamos todos viviendo. ¿Cómo hacemos para aplicar el paso 4 de Mateo 18 con alguien que nunca hablamos? ¿Cómo hacemos? Nunca le dijimos nada. Imagínense que vamos y sacamos a una persona de la iglesia. Pero nunca me dijiste nada de esto. ¿Cómo me estás sacando de la iglesia? Nunca me dijiste nada. Bueno, estamos aplicando Mateo 18. Y el veredicto de Pablo es claro, en versículo 5 es muy claro. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La frase sea entregado a Satanás, si bien algunos quizás piensan que tiene que ver con, algunos con que esta persona es endemoniada, etc., todo eso lo descartamos. Algunos piensan que tiene que ver con que entregamos a una persona a Satanás en el sentido de que su carne sea destruida, en el sentido de que esta persona muera, vamos a decir muera, pero vaya al cielo. Y bueno, y se apoyan para decir esto, quizás algunos argumentos que usan es 1 Corintios 11, donde dice que por tomar la señal del Señor indignamente algunos morían y otros estaban enfermos. El problema con eso es que Pablo en 1 Corintios 11 está dando un veredicto de algo que ya pasó. O sea, ya había alguna persona que estaba muriendo y se estaban enfermando por tomar la señal del Señor indignamente, y Pablo, no sabemos cómo, llega a la conclusión de que eso es el juicio de Dios. Pero en este caso no es algo que pasó, es futuro. Sería raro, realmente muy raro, que Pablo le esté deseando la muerte a alguien. Sería muy raro. Sino que cuando Pablo dice que sea entregado a Satanás a fin de que la carne sea destruida, a destrucción de la carne, un punto más es que destrucción de la carne nunca se habla para hablar de la muerte de alguien, sino que cuando Pablo dice que es entregado a Satanás tiene que ver con que lo entregamos al mundo. Esta frase entregado a Satanás se usa solamente una vez más en 1 Timoteo 1:20, cuando dice Pablo que él entregó a Himeneo y a Alejandro, o a Fileto, no recuerdo ahora cuál de los dos, a Satanás, creo que era Alejandro, a Satanás, para que aprenda a no blasfemar. Bueno, ser entregado a Satanás, lo que significa es, lo entregamos al mundo, lo entregamos al ámbito de Satanás. Pensamos que en un sentido la iglesia es el ámbito de Dios, es donde Dios mora, eso es la iglesia, donde Dios mora, donde está la presencia de Dios, donde nos exhortamos unos a otros, donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras, donde Dios mora y habita en medio de su iglesia. Pero cuando entregamos a una persona a Satanás, es que lo entregamos al mundo. Ya lo dejamos a las consecuencias del mundo. Y cuando dice que su carne sea destruida, pienso que se refiere a su carne pecaminosa, a su pecado, a que no es redimido, a que esta persona, vamos a decir así, cuando entregamos a Satanás, lo entregamos con el fin de que esta persona quizás se dé la cabeza contra la pared y vuelva al Señor. O sea, cuando pensamos en la disciplina hay amor, no estamos odiando, porque dice a fin de que el espíritu sea salvo. O sea, cuando hacemos esto, lo hacemos porque amamos a esta persona, porque anhelamos su salvación. Y lo entregamos a Satanás, al ámbito del mundo,
para que esta persona se dé cuenta de su condición, se dé cuenta que no es un creyente, que no es parte de la iglesia. Y al darse cuenta de eso puede ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Esto quizás es, para usar un ejemplo de la misma Biblia, es como el hijo pródigo. Es como el hijo pródigo. Si pensamos en el hijo pródigo, cuando hablamos del hijo pródigo, vemos que es una persona así. Tanto el hijo mayor como el hijo pródigo no son creyentes. El hijo mayor son los fariseos y el hijo pródigo son los publicanos. O sea, son dos no creyentes. La única diferencia es que los fariseos se creían justos y los publicanos eran un desastre. Entonces, el hijo pródigo es justamente eso. Un pecador que se va al mundo a la ruina total, pero estando en la ruina total se da cuenta que hay salvación en Jesús. Se da cuenta y vuelve arrepentido y tiene salvación. Y por eso la conclusión. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y eso es lo que hacemos cuando entregamos a una persona al ámbito del mundo. Lo que hacemos no es venganza, no es malos deseos, no es que no te quiero ver, es que anhelamos tu salvación. Anhelamos que te hemos confrontado en privado, hemos hablado con vos, se lo hemos dicho a la iglesia, pero no hay reacción. No hay reacción y anhelamos que haya un arrepentimiento genuino. Lo anhelamos de todo corazón, pero ya como iglesia no podemos hacer nada. Lo que tenemos que hacer es ser fiel al Señor. Y cuando dice que serás salvo en el día del Señor, no es una promesa. No es una promesa. No es que cuando entregamos a alguien al ámbito del mundo, sí o sí Dios promete que sea salvo. No, quizás no. Quizás no. Pero es un deseo. Anhelamos, es nuestro deseo, que Dios trate con esta persona y esta persona se arrepienta. Así que vemos en primer lugar que no debemos tolerar la práctica del pecado en la iglesia por parte de alguien que dice ser creyente, porque el pecado es un mal testimonio a la iglesia. Se oía por todos lados, es un mal testimonio. En segundo lugar, y ya vemos estos dos puntos son más cortos, en segundo lugar vemos que el pecado iba a contaminar a la iglesia. El pecado iba a contaminar a la iglesia, en versículos 6 al 8. Noten, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ellos se jactaban. Nosotros somos muy amorosos. Nosotros no juzgamos acá. Vos vivís como quieras, Dios es amor, nosotros no te juzgamos. Pero noten lo que dice Pablo. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura que se refiere Pablo ahí no es a la levadura seca que se usa hoy en día, sino es a lo que hace poco me enteré, que se llama así, creo que es masa madre. Todos los que saben de cocina sabrán más que yo. Y es que se saca un pedacito, creo que de la masa, y se pone en otro, y eso va fermentando. ¿Cómo se refiere a eso? O sea, vos agarrás un poquito de esa masa contaminada, un poquitito, y la metés en otra masa, ¿y qué hace? Fermenta, leuda, así es. Bueno, Pablo está aplicando esa metáfora al pecado. O sea, si vos tolerás el pecado en la iglesia, ese pecado de una persona, de una sola persona, porque no está un poco de levadura, un poquito de esta masa. El pecado de una, no estamos hablando de que toda la iglesia está hecha un desastre, no. Quizás en Corinto era el caso, pero Pablo está hablando acá de una sola persona, una sola. Toleramos todos nos esforzamos por vivir en santidad, todos tratamos de glorificar a Dios, todos pecamos, por supuesto que sí, nos esforzamos, nos exhortamos, nos animamos, nos corregimos, todo, pero bueno, a este lo dejamos. Una. ¿Qué hace eso? Te leuda toda la masa. Claro, empezamos a pensar, bueno, quizás el pecado no es tan grave, ¿no? Si esta persona vive con su pareja, no es un adúltero así, una cosa, un hombre súper inmoral, solamente no está casado, pero vive con su novia. Y uno está acá tocando la alabanza y bueno, quizás el pecado no es tan grave, ¿no? Capaz no pasa nada con el pecado. Tal vez Dios no lo ve tan grave. Y eso te va fermentando. Entonces, bueno, si acá, no sé, toleran que esta persona esté viviendo con su pareja y no está casada, bueno, qué sé yo maltrato un poco a mi esposa, le grito de vez en cuando. No es tan grave tampoco, ¿no? Si él, esto es peor. Y así vamos. El Señor Jesús le dice a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras, le dice. Y noten cuáles son sus obras. Amor, fe, servicio, paciencia. Y escuchen esta frase. Que tus obras postreras son más que las primeras. Contrario a Éfeso, ¿recuerdan? Ha dejado tu primer amor. Tus obras postreras
son más que las primeras. No es una iglesia apóstata esta. No es una iglesia apóstata. Pero noten lo que le dice Jesús. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. No es una iglesia totalmente desviada. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son? Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, paciencia, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Se dan cuenta? El juicio de Dios, porque eso es Apocalipsis, eso es la carta, las cartas a las iglesias de Apocalipsis. No a todas, hay dos que no, pero todas las demás sí. El juicio de Dios. Dios está reprendiendo esta iglesia. ¿Y por qué la reprende esta iglesia? ¿Porque predica herejía? ¿Porque no tienen amor? ¿Porque son legalistas? Porque toleran el pecado. Toleran el pecado. ¿Y qué pasaba con esta mujer? No sabemos si es literal o no, no importa, algún día lo estudiaremos. No importa si es literal o no, el punto es que ellos toleraban el pecado y ese pecado estaba contaminando a personas de la iglesia. Y el juicio de Dios había caído. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso le dice Pablo, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo usa una metáfora acá, y la metáfora que usa es la Pascua. Recordemos que en la Pascua debía comerse pan sin levadura. Y esos pan sin levadura luego llevaba al sacrificio del cordero, con el cual se pintaban los lingotes de las puertas, lo cual era un símbolo del Señor Jesucristo. Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en la Pascua se comían pan sin levadura y eso era parte del sacrificio del cordero y de pintar los lingotes, y eso representaba que cuando el juicio de Dios cayera iba a pasar por alto. Bueno, en el caso del creyente, la Pascua simbolizaba la liberación de los israelitas de Egipto. En el caso del creyente, Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, Cristo fue sacrificado por nuestros pecados. Y la Biblia dice que ya somos limpios del pecado. Así como los israelitas fueron librados de la esclavitud de Egipto, nosotros fuimos librados de la esclavitud del pecado. Entonces Pablo usando esta metáfora dice, ahora que ustedes fueron librados de la esclavitud del pecado, ¿cómo van a vivir en el pecado? No pueden decir que Cristo los salvó y seguir sí pecamos. El punto es sumergido en el pecado, practicando el pecado sin arrepentimiento. Por eso cuando dice, así que celebremos la fiesta, es un símbolo a vivamos la vida cristiana, no con la vieja levadura. O sea, vivamos la vida cristiana no como vivíamos antes. Imagínate, vas a una persona y decís, Cristo transformó mi vida. Y seguís viviendo igual. ¿Qué vida transformó? No entiendo. ¿Qué vida? Pablo está diciendo, no. Así como se celebraba la Pascua, nosotros debemos vivir la vida ya sin la influencia del pecado. A veces pensamos en la gracia y aplicamos la gracia a la justificación, lo cual es correcto. Y decimos, Dios ya pagó todos mis pecados, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, amén. Pero momento, la gracia que salva, santifica. O sea, no es que hay una gracia que solo salva, hay una gracia que salva y santifica, y hay una gracia que salva, santifica y luego va a glorificar. No, entra todo el mismo paquete. La gracia que salva es la gracia que santifica. Así que ya si el Señor realmente nos ha salvado, no podemos vivir como antes. Pecamos, hermanos, quiero ser enfático en esto, todos pecamos, todos luchamos con el pecado. Por eso Mateo 18, si tu hermano peca, confróntale. Gálatas 6, capítulo 1, Hebreos 3, 12, 13, etc. Podríamos seguir citando pasajes. Claro que todos pecamos, claro que sí. Claro que los creyentes continúan pecando, claro que sí. Por eso Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Y por qué los confesamos? Porque pecamos, claro que sí.
El punto es la vieja levadura. O sea, el punto es que vos vivís como si el Señor no hubiese transformado tu vida. Ese es el punto. Así que vemos 3 motivos por el cual no debemos tolerar la práctica del pecado. El primero vimos porque el pecado es un mal testimonio. El segundo, porque el pecado iba a contaminar la iglesia. El pecado iba a contaminar la iglesia. Y pensando una sola cosa más en este punto, el pecado iba a contaminar la iglesia. Una de las cosas que hace la disciplina en la iglesia es que nosotros temamos. Dardo hace unos años, cuando estábamos en el local de las 6, predicó Hechos capítulo 5, creo que está en la página de YouTube, lo pueden escuchar. Y él dijo una frase que a mí me quedó grabada, sé que a muchos hermanos acá también. Predicando Hechos 5, el juicio de Dios sobre Ananías y Zafira, termina el texto diciendo que la iglesia temía. Y me acuerdo de esta frase de Dardo. Él dijo que cada vez que se ejercía la disciplina en su iglesia, él pensaba, yo puedo ser el próximo. Yo puedo ser el próximo. Es que eso es lo que hace la disciplina. Si nosotros toleramos el pecado, nos contamina. Pero cuando nosotros disciplinamos a alguien, no es que disciplinamos acá como nosotros somos unos capos, sos el peor del mundo. No. Disciplinamos como diciendo, temamos. Si vos estás hoy abrazando un pecado en tu vida, arrepentite, temé porque podés seguir el mismo camino. Cualquiera de nosotros puede ser el próximo. Entonces, cuando nosotros no toleramos el pecado en la iglesia, estamos santificando la iglesia. Y todos nosotros luchamos con el pecado, hermanos, todos nosotros. Pero cuando vemos que el juicio de Dios a través de la iglesia cae sobre una persona, decimos, wow, no, el pecado no es chiste. No, en esta iglesia no se juega con el pecado. Voy a tratar de luchar rápido con el pecado. No voy a seguir abrazando mi pecado. Así que vemos el segundo motivo por el cual no debemos permitir que alguien que dice ser creyente permanezca, es porque el pecado iba a contaminar a toda la iglesia. Y el tercer y último punto por el cual no debemos permitir que una persona que dice ser creyente permanezca en la iglesia, es porque el pecado no debe caracterizar al creyente. El pecado no debe caracterizar al creyente. Noten versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, noten que en el caso de los corintios, ellos no actuaban por ignorancia. Cuando nosotros miramos las cartas de Corintios, tenemos 2, primera y segunda de Corintios. Pero sabemos que por lo menos se han escrito 4 cartas, por lo menos. Se ha escrito una primera carta, que es la que cita Pablo acá, una segunda carta, que es primera de Corintios, una tercera carta y una cuarta carta, que es segunda de Corintios. Eso lo sabemos por las citas que hace tanto en primera como en segunda de Corintios. Entonces Pablo ya les había escrito sobre este tema. O sea, ellos no eran ignorantes. No es que ellos, no sabían, perdona Pablo, no sabíamos. No. Ellos sabían que no debían juntarse con los que se dicen de creyentes y practican el pecado, pero aún así lo toleraban. Algunos hasta piensan que Pablo no está como diciendo que ellos malinterpretaron su primera carta, sino que lo que está diciendo Pablo acá es que como que lo está regañando. Yo ya les dije de esto. Yo ya les dije. ¿Por qué no actuaron? Si ustedes ya lo saben. Y yo esa carta os escribí, no que no se junten con cualquier fornicario, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que no. O sea, claro que nos relacionamos con los fornicarios. Noten cómo sigue el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Claro, hermanos, que Dios vino a salvar a los pecadores. Claro que amamos a los pecadores. Claro que si hay una persona que está viviendo con su pareja, no está casado, y entra a la iglesia, claro que no lo echamos. Claro que lo invitamos, que se siente, que escuche la predicación, le predicamos el evangelio. Claro que sí. ¿Cómo? Si Jesús vino a salvar a los pecadores, ¿cómo entra un pecado y lo echamos? Claro que no. Por supuesto que sí. Pablo no está diciendo acá, la Biblia no dice, ni yo estoy diciendo, que no debemos juntarnos con ningún pecador. Porque Jesús cuando oró en Juan 17, dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Claro, hermanos, que en un sentido no nos rasgamos la vestidura frente al pecado de los pecadores, de los no creyentes. Claro que no. Si vive una persona que no está casada, viviendo en concubinato, y entra a la iglesia, bueno, claro, le predicamos el evangelio. Por supuesto que sí. No lo echamos. Vive una persona homosexual, no la echamos. Claro que no la echamos. Claro que queremos que conozca al Señor. No aprobamos su pecado, pero queremos que conozca al Señor. Claro que sí. Porque para eso nos dejó el Señor Jesús. Para eso nos dejó Dios, para alcanzar los perdidos.
No debemos tomar la actitud acá de, mirá mi compañero de trabajo, mirá cómo hace esto. Bueno, hace eso porque no es un creyente. ¿Y qué esperas que haga? Claro que sí. Claro, Dios, si Dios hubiese querido que no nos relacionemos con ninguna persona, nos salva y nos lleva al cielo. Pero nos dejó acá para que alcancemos a los creyentes. El problema, versículo 11, el problema es con los que dicen ser creyentes y practican el pecado. Noten versículo 11, por favor. Mas os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, esa es la frase que tienen que subrayar. Ese es el punto. Llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Nos damos cuenta que los pecados no son exhaustivos acá. No es que solamente con los que dicen creyente y practican este pecado, solamente. No. Con cualquier pecado. O sea, Pablo nombra unos pecados y luego en esta lista agrega 2 más. Y cuando vemos en Gálatas capítulo 5, donde habla de las obras de la carne, y nombra un montón de pecados, dice, y cosas semejantes a estas. O sea, no es exhaustiva la lista, no es exhaustiva. Pablo acá agrega maldiciente. Maldiciente tiene que ver con difamar, con injuriar, con calumniar. Borracho, con alguien que consume alcohol en exceso. El punto es que alguien que dice ser creyente, o sea, va por ahí diciendo, hermano, yo soy un hermano, yo soy un creyente, hermano, pero está practicando el pecado. Dice el texto, ni aún comáis. Algunos piensan que esto es una referencia a la participación de la cena. Pienso que no, que tiene con el ni aún, como ni siquiera esto. Por supuesto que en la cena no va a participar, está claro. Entonces pienso que cuando dicen ni aún comáis, tiene que ver con que la comida era algo que no estaba bien visto despreciar en ese momento. Por eso cuando, por ejemplo, en la parábola de Lucas, no sé si recuerdan, Lucas 11, 5 al 8, cuando va este hombre a tocar la puerta a medianoche a su vecino, el vecino le va a responder, le toca la puerta a medianoche y ¿qué le dice? Tengo un visitante, alguien que vino y tengo que recibirlo. O sea, como que te estoy molestando a medianoche, pero no está mal visto porque tengo a alguien y tengo que darle de comer. O sea, la comida era algo que no estaba bien despreciar, no era correcto. Pero Pablo dice, y la comida también representa comunión. Por eso dice que se sentaban a la mesa de Abraham. Comeremos y beberemos, porque la mesa tiene que ver con comunión, con tener comunión íntima. No es solamente una cena, sino es tener comunión. Entonces cuando Pablo dice, ni aún comáis, es que no tenemos comunión con esta persona. Por supuesto, no es que lo veo por la calle y no lo saludo. No es que lo odio, porque en realidad lo amo. Recuerden, en todo este proceso hay amor. Quiero que esta persona sea salva. Es nuestro anhelo, no el mío, el de la iglesia. Pero cuando dice ni aún comáis, tiene que ver con que ya no tenemos comunión íntima. Ya no compartimos nada que nos vincule de manera estrecha con esta persona. Si no es un creyente, no hay problema. Si es una persona que dice que no es creyente, pensemos en una persona homosexual, y dice que no es creyente y manifiesta que no es creyente, pero está viniendo a la iglesia. No hay problema, lo invito a comer a mi casa. Claro, sí. Lo evangelizo, le predico el evangelio. Que claro, lo quiero ganar, pero esta persona no dice ser creyente, al contrario. Dice que no es creyente, no hay problema. Dice que es un pecador y dice que está queriendo, conocer de Jesús. No hay problema, está bien. El punto es, si esa persona, supongamos que es homosexual, está diciendo que es creyente. Ahí es otra cosa. Ahí es otro tema. Y ese es este caso. Esta persona dice ser creyente. En ese punto no tenemos comunión. Y Pablo explica por qué en el versículo 12. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, si hay este es en el caso de Corinto, una persona está en fornicación, practicando el pecado, la iglesia tiene autoridad, hermano. La iglesia tiene autoridad. Por eso cuando vos te haces miembro de una iglesia, lo que está diciendo es, yo me comprometo a rendir cuentas a la iglesia. Yo hasta le estoy dando la llave a la iglesia de que si yo estoy practicando el pecado, la iglesia me eche. Y no me arrepiento, ¿no? Todos los pasos. Le estoy dando esa autoridad. O sea, si yo me hago miembro de la iglesia, no puedo decir, no te metas en mi vida. No, nos vamos a meter en tu vida. Claro que sí. Ahora,
Nos vamos a meter en tu vida. Si vos, no te vamos a decir qué auto te vas a comprar, de qué color tenés que pintar tu casa, haz lo que quieras. Comprate el auto que quieras, pintá la casa de que vos quieras. Obviamente no es que tenemos autoridad para manejar la vida de las personas de ninguna manera. Estamos hablando de cosas que la Biblia explícitamente dice que es pecado. Si de una persona, supongamos, un joven, que es un miembro de la iglesia, supongamos, y se pone de novio con un inconverso, ahí sí, es miembro de la iglesia esa persona, ahí sí la iglesia, ahí se mete la iglesia. Porque tenemos autoridad de la Biblia. Tenemos autoridad de la Biblia. Si esta persona es miembro, tenemos autoridad. Entonces, frente a las personas que son miembros de la iglesia, claro que la iglesia tiene no solamente autoridad, tiene responsabilidad. En cosas de vuelta, hermanos. La Biblia dice que los pastores no debemos enseñorearnos de las personas. Eso quiere decir que no le manejamos la vida a las personas. Sos libre de irte de vacaciones a donde quieras, sos libre de comprarte el auto que quieras, sos libre de ir a comer a donde quieras, de pintar la casa que vos quieras, del color que vos quieras, menos azul y amarillo. Tenés libertad, no te manejamos la vida. Pero, en temas de pecado sí la iglesia debe hacer algo. Y ese es el punto de Pablo acá. Sí. A los que están dentro los juzgamos nosotros. ¿Qué se dice en la iglesia? Nosotros no juzgamos. Sí juzgamos. Claro que sí. Pero no en base a nuestras suposiciones. En base a pecados explícitos. Sí juzgamos. Pero, dice Pablo, ¿y cuál es el juicio? El juicio es, bueno, ya no son más parte de la iglesia. Pero noten lo que dice Pablo. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitá pues a ese perverso de entre vosotros. El punto es, mientras esta persona está dentro de la iglesia, nosotros tenemos autoridad. Cuando ya la sacamos al mundo, ya Dios juzgará. Por eso, cierro con esta conclusión. Hermanos, la disciplina de la iglesia no es liviana. No es liviana. Si una iglesia sana te está diciendo que no sos un creyente, no es liviano, hermano. No es liviano. Porque la Biblia dice que Dios está respaldando eso. Y dice que cuando nosotros lo quitamos de la iglesia, o la quitamos de la iglesia, lo entregamos al mundo, ¿y quién juzgará? Dios. ¿Y qué dice Hebreos? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es chiste. Y pensá por un momento, si vos no sos parte de una iglesia, pensá por un momento, si vamos a decir así, si no podés estar donde está Dios está en tantos lados, pero Dios habita de una manera especial en su iglesia. Si vos no podés estar donde Dios está en la tierra, ¿por qué pensás que vas a estar donde Dios está en su mayor presencia en el cielo? A su mayor bendición. ¿Por qué pensás que si no podés estar con el pueblo de Dios en la tierra, qué te hace pensar que vas a estar con el pueblo de Dios en el cielo? No es chiste. Claro que no. Si no te dejan estar con la parte del cielo en la tierra, que es la iglesia, ¿qué te hace pensar que entrarás a la ciudad celestial? No es broma. Si vos no sos parte de una iglesia, vos no sos un creyente, miembro de una iglesia, no es chiste. Estás en el ámbito donde Dios te va a juzgar. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso, si estás acá y no sos un creyente, arrepentí de tus pecados. Poné hoy tu fe en Jesús. Hoy Dios te ofrece salvación. Pero el día que mueras, si no has puesto tu fe solamente en Cristo, en su obra perfecta en la cruz, lo que te espera es la condenación. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso, si estás en Cristo, yo te ruego, no te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. ¿Oramos? Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por dejarnos instrucciones tan claras. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a temer. Todos nosotros luchamos con el pecado, todos nosotros pecamos y todos nosotros nos vemos por momentos tentados a endurecer nuestro corazón frente al pecado. Todos nosotros por momentos tenemos convicción de pecado y luego tratamos de acallar nuestra conciencia.
Por favor, Dios, te ruego que no lo hagamos. Te ruego, Dios, que cuando hay un caso de disciplina en la iglesia, empecemos a ver, Dios, que tú no juegas con el pecado, Dios. Tú no vas a tolerar, Dios, que nosotros abracemos el pecado y estemos en tu iglesia como si nada. No lo vas a permitir, Dios. Por eso te rogamos, Dios, que te amamos, por favor, Dios. Y te pedimos por aquellos que no te conocen, que tú les llames, por favor, al arrepentimiento y a la fe. Aquellos que están en el ámbito del mundo, Dios, por favor, sálvales, ten misericordia de ellos. Haz que puedan ver su condición, que están perdidos y que necesitan de un Salvador, por favor, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Santi.